Bueno, entonces continuando con este proyecto, al igual que LibroService tiene su propia interfase, vamos a hacer lo mismo con obviamente usuario. Entonces nos vamos a ir acá, nos vamos a crear un nuevo archivo. Ese archivo de tipo interfase lo vamos a llamar em, usuario interfase, usuario service, perdón, y vamos a generar todo lo que son los métodos del servicio que luego va a implementar el usuario service implement. Para este caso pues vamos a utilizar los métodos correspondientes. Serían los siguientes. Así entonces nos quedaría lo que es el usuario service con todos los métodos que se van a implementar en la siguiente clase. Bueno, entonces ya lo tenemos ahí configurado, importamos al list de java.util, ya tenemos nuestro servicio. Ahora nos vamos a crear dentro de nuestra estructura de repository, el repositorio tal y como lo tiene el libro lo va a tener usuario. Entonces clic acá en repository, obviamente una clase, y la vamos a llamar usuario repository. Ahí le damos un enter, y obviamente dentro de este archivo de tipo clase pues vamos a implementar la configuración correcta. Entonces vamos a decir que public usuario repository pues va a extender desde JPA repository, JPA repository. Pero entonces el repository, bajarlo así, solo el repository, y nos va a recibir como, digámoslo así, una especie de atributo que va a ser la propiedad, en este caso usuario. ¿De dónde se obtiene el objeto usuario? Pues ya sabemos de dónde vendrá, ¿cierto? Aquí lo importaremos ahorita. Listo, entonces obviamente el objeto que es este y el tipo de dato que es long. A partir de ahí, digamos que ya estamos configurando lo que es nuestro repository para la clase usuario. Y bien, digamos que eso sería todo lo que teníamos que importar. Obviamente es el usuario desde su modelo respectivamente. Si esto no se lo detecta, pues realice la importación de forma manual y seguramente se corregirán los errores. Vamos a continuar haciendo las importaciones. Aquí importé JPA repository. Pues aquí para resolver este error vamos a importar a usuarios de nuestro modelo, ¿cierto? Y así empezamos a resolver los errores de importación que tengamos. Pues por el momento dejamos esta parte así, vamos a guardarlo así, tenga pues ese pequeño error que ya se resolverá. Pues ahora nos vamos a crear el archivo para implementar los servicios, ¿cierto? Entonces de nuevo nos ubicamos en el paquete service, aquí, y vamos a crearnos una nueva clase. Esta clase le vamos a asignar el nombre usuario services implement, y como es una implementación, recordemos lo que nos construimos en la implementación del libro, ¿cierto? Vamos a implementar a libro services. Entonces en este caso, dentro de usuario services vamos a implementar con implement a usuario service. Ahí está, usuario service. Y dentro de este pues vamos a empezar a hacer obviamente la implementación de cada uno de los métodos abstractos. Bueno, pues obviamente el error que estamos experimentando acá es porque aquí estamos llamándolo clase y es interfase. Ya con esto pues empezaríamos como a corregir los errores que se nos van presentando. Ahí lo tenemos.
Esta importación ya no se necesita. Guardamos con control S y ahí está. Obviamente esto hace que todos los métodos que acabo de construir para el user services implement o el usuario servicio implement pues no tenga ningún error. Entonces vaya pausando el video y observe cada uno de los métodos que estamos obteniendo acá. Obtener todos, obtener por ID, crear usuario, actualizar un usuario, obviamente que exista, y eliminar un usuario. Haga las pausas correspondientes en el video para que pueda continuar con la construcción del proyecto. Bueno, ya en esta situación, pues ya una vez tenemos la implementación correcta, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al controller y dentro del controller pues nos vamos a crear el controlador para usuario. Entonces recordemos que es una clase y la clase se va a llamar usuario. Me quedó feo, creé lo que no era, se me fue un enter donde no era. Vamos a borrarlo y vamos a crearlo correctamente. No sé por qué presioné esas teclas. Bueno, entonces vamos a escribir acá de nuevo archivo, clase, usuario, controller, le damos un enter y así se nos va a crear. Vamos entonces a crear el controlador correctamente para esta entidad que sería usuario. Lo primero que vamos a hacer en este caso es implementar las anotaciones REST controller y request mapping y pasarle el parámetro a la ruta que sería /user. A partir de allí entonces continuamos. En la pausa que hice del video, pues una vez me creé la ruta usuarios, lo que hice fue crear, entonces en este caso, el método obtener todos los usuarios con getMapping. Obviamente tenemos que hacer un autowire para la implementación del servicio de usuario y a partir de allí construir los otros métodos. Por ejemplo, en este caso, el obtener usuarios por un ID que nos recibe aparte de la ruta usuario, el ID que corresponda a este, obviamente el post mapping para la creación de nuevos usuarios, la actualización o edición de usuarios existentes por medio de su ID y finalmente el poder eliminar usuarios desde nuestra base de datos. Entonces continuaremos con nuestro proyecto en el siguiente video.